Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agarre. Si tú estás pensando en venir a Estados Unidos con una visa de inversionista, sabes que la visa de inversionista son $500,000 que tienes que invertir, valga la redundancia. Bueno, esos $500,000 hay que cuidarlos e invertirlos en proyectos que sean confiables, que impacten la economía de los Estados Unidos. Nadie como Riviera Point para asesorarte sobre eso. Ellos tienen proyectos, unos ya realizados y otros que están en proceso, que impactan la economía de los Estados Unidos, que están garantizados, porque además ellos tienen una trayectoria, tienen historia en cuanto a estos proyectos. Y tienen el 100% de las visas EB5, es decir, la visa de inversionista aprobadas. Así que comunícate con ellos, visita su página web que es www.rivierapmo.com y ahí vas a tener toda la información. Bueno, nos vamos con el tema de la guerrilla. Un tema que ha sido ventilado por todos los periodistas de investigación, tanto en Venezuela como en Colombia. Se han hecho denuncias, se han hecho documentales, se han hecho todo tipo de trabajo y hay oficiales de la Fuerza Armada que han estado durante mucho tiempo haciendo las denuncias. Hemos hecho incluso denuncias los periodistas de investigación que han sido absolutamente corroboradas por personas que viven en los lugares donde habita la guerrilla, donde manda la guerrilla colombiana en Venezuela, que en algunas zonas de la fronteriza son hasta autoridad. Hay que consultarle o pedirle permiso a la guerrilla hasta para pescar. Uno de los oficiales de la Guardia Nacional que más conocimiento tiene sobre el tema, sin duda alguna, es el coronel retirado Antonio María Guevara, y lo tenemos ya vía Skype para hablar del tema. Buenas noches, coronel, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Un saludo para ti y tus 339.648 suscriptores de tu canal que te siguen justicieramente todos los días. Así es, gracias a Dios. Bueno, yo no sé si podemos cometer aquí como, no sé si será una imprudencia decir que una de las personas que me dateaba a mí cuando estaba activo dentro de la Fuerza Armada era precisamente el coronel Antonio María Guevara, acerca de la permisividad que se le daba a la guerrilla en Venezuela. Antonio María Guevara y otros oficiales que incluso fueron afectados por la presencia de la guerrilla y por esas órdenes de arriba de no tocar a los grupos guerrilleros. Acaba de ocurrir estos hechos donde han muerto efectivos militares, miembros de la Fuerza Armada venezolana. Yo lo primero que quiero hacer es colocar en pantalla y leer para ustedes los tweets que publicó el ministro de la Defensa, y yo quisiera que el coronel Guevara me analizara el lenguaje que se ha utilizado en estos tweets, después de que ocurrieron los hechos el 4 de noviembre. El primero, en el marco de las operaciones de resguardo de nuestra frontera para garantizar nuestra soberanía e integridad territorial, y luego de haber sido procesada información de inteligencia acerca de la presencia de grupos paramilitares en el estado Amazonas, el día de hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido cobardemente atacada por estos grupos violentos, causando la lamentable muerte de 3 efectivos de la Guardia Nacional y una decena de heridos, entre ellos 2 oficiales. Este infame acto surge como represalia después de la captura de 9 paramilitares, se repite la palabra paramilitares colombianos, a quienes se les incautaron armas de guerra y consecuentemente fueron puestos a orden del Ministerio Público. El presidente y el comandante en jefe Nicolás Maduro ha instruido al CEOFAM a continuar su incansable esfuerzo en la expulsión de todo grupo armado que opere en territorio venezolano y garantizar la paz en todos los espacios de la República. No escatimaremos esfuerzos en esta tarea. Venezuela es víctima de más de 60 años de guerra en Colombia, país que no ha logrado garantizar la paz en su territorio. Nos solidarizamos con las familias de nuestros soldados que cumplieron en el campo del honor su sacrificio. Aviva nuestro espíritu de lucha. Habrá justicia. Esa palabra paramilitar es lo primero que yo quiero que me explique el coronel Guevara. ¿Es lo mismo un paramilitar que un guerrillero? Son lo mismo, porque la diferencia entre un paramilitar y un militar de línea
que forme parte de la estructura de línea formal y oficial de un Estado, ese es el reconocido exactamente como militar. Y quienes cumplen funciones paralelas son precisamente quienes son calificados como paramilitar. En consecuencia, la guerrilla colombiana, sea la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, sea el ELN o las antiguas Autodefensas Unidas Colombianas, que son los que de este lado quieren siempre endilgarle toda la responsabilidad de la violencia en la frontera, son paramilitares. Así como son paramilitares aquí en Venezuela, eso es del otro lado, pero también es así como son paramilitares aquí en Venezuela los colectivos que ha armado inconstitucionalmente el régimen venezolano. Ahora, cuando uno escucha, por ejemplo, en el argot periodístico, cuando uno oye paramilitares, cuando se habla del conflicto en Colombia, son los paramilitares los que se enfrentan o los que se enfrentaron en alguna oportunidad a la guerrilla colombiana. Es decir, son dentro de estas áreas o de estos grupos armados fuera del Estado colombiano, fueron los que se enfrentaron. Este juego de palabras, ¿y por qué no utilizar guerrillero en vez de paramilitar? Eso tiene una justificación. En el año 2001, el presidente de la República, Hugo Chávez, quiso darle carácter de beligerancia a la guerrilla colombiana, vale decir, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y al Ejército de Liberación Nacional. Y como consecuencia de eso, inmediatamente empezó un deslinde entre las Autodefensas Unidas Colombianas o los paramilitares o los paracos, como lo dicen ellos habitualmente, y la guerrilla. De manera pues que desde esa oportunidad hasta nuestros actuales días, cada vez que se presenta un hecho de violencia en la frontera común con Colombia, el gobierno, ¿verdad?, que no ejerce ningún tipo de control en este momento en esa franja que es común entre Colombia y Venezuela, cada episodio de violencia, en lugar de achacárselo, de atribuírselo a la guerrilla colombiana, se lo atribuye a los paramilitares colombianos, precisamente con una intención veladamente política, porque hablar de los paramilitares colombianos, ellos tratan de identificar a los paramilitares colombianos con lo que fue la respuesta no ortodoxa del Estado colombiano al enfrentamiento de la guerrilla por la vía de las Autodefensas Unidas Colombianas. Y eso lo quieren identificar, asociar con el presidente, siempre con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Además, ha habido algunas declaraciones publicadas de voceros del gobierno que aseguran que esto fue un ataque del gobierno colombiano contra la Fuerza Armada venezolana. Están como un falso positivo, incluso lo calificaron para intentar entrar en una guerra con Venezuela, etcétera. Se fueron por esa vía. Bueno, no solamente hay contradicciones, hay contradicciones a nivel de la nomenclatura del régimen, la cúpula, hay contradicciones dentro de la misma Fuerza Armada Nacional, hay contradicciones dentro del gobierno regional, específicamente en los dos últimos episodios, el episodio del 20 de octubre donde asesinaron a varios mineros en ese sector de Tumeremo, y ahora este último episodio donde los que están involucrados son integrantes de la Fuerza Armada Nacional. El problema allí es que como esa es una jurisdicción en la cual el actual Estado venezolano no ejerce ningún tipo de control, imputar la responsabilidad a un grupo en particular es difícil, porque realmente quienes ejercen función de Estado en esa gran franja de común entre Colombia y Venezuela es la guerrilla colombiana, el pranato minero, las bandas criminales o las BACRIM y el narcotráfico. Entonces, atribuirle la responsabilidad de un episodio de violencia a que se haya desarrollado es difícil. Entonces, lo más fácil para el gobierno venezolano o para el régimen es decir, eso lo hicieron los paramilitares, porque al hacerlo los paramilitares
descargan de responsabilidad a la guerrilla colombiana, imputan indirectamente al presidente Uribe y todo lo que representa dentro del actual gobierno colombiano, y ellos descargan su responsabilidad. Pero además cumplen con algunos de los postulados de la asociación prácticamente formal que tiene el régimen venezolano con la guerrilla colombiana. Ha traído, dentro de las informaciones que usted maneja, ¿habrá traído conflicto esta situación entre el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro y la guerrilla, entre los pactos que tienen? Porque, ¿por qué si hay un pacto? ¿Qué ocurrió aquí con esta? Sería una patrulla de la Guardia Nacional que estaba en la zona, ¿no? Sí, es una patrulla de la Guardia Nacional comandada por un teniente coronel. Exactamente. Ahora, el problema, como te decía inicialmente, es que en lo que hace 20 años, hasta 1998, era una franja de contención, cuando el Estado colombiano empujaba a la violencia colombiana, esta trataba de pasar de este lado, pero era contenida precisamente por las Fuerzas Armadas Nacionales. Eso, a raíz del pacto que hay, o de la asociación, o de la alianza política que hay entre el régimen venezolano y la guerrilla colombiana, eso ha permeado. Entonces, lo que era una ligera franja, desde Castillete hasta Puerto Carreño, que es lo común con Colombia, eso se convirtió ya no en una franja. Y ya prácticamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas son un estado al norte, en el estado Zulia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y las BACRIM son otro estado en lo que es el estado Táchira, el estado Barinas y parte del estado Apure. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas son otro estado en esa lengüeta que forma parte común en la frontera desde el Arauca, el estado Apure, hasta lo más profundo del estado Guárico, y el ELN, que es el que nos atañe en este momento, es otro estado que ha ingresado al estado Bolívar, al estado Amazonas, y como consecuencia del gran potencial minero y de toda la franja delictual que hay en el estado Bolívar actualmente, ellos ejercen allí un control bien importante. Eso para el régimen es difícil ejercerle control. Por eso es que podemos decir que la guerrilla colombiana en este momento ejerce soberanía, tiene control sobre un amplio territorio venezolano y además tiene una población, porque hay que decirlo, tiene una población que lo apoya. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar un poco de qué significa esto que ocurrió dentro de la Guardia Nacional. Si realmente puede causar ahí problemas, malestar, porque es que no todos los días tú ves morir al lado tuyo a 3 sargentos. Estoy hablando, por ejemplo, del comandante y del capitán que estaban ahí en el operativo, ¿no? Y vieron morir a sus subalternos ahí. Hoy los velaron. Y yo no sé si eso realmente puede causar de alguna manera pues que haya un golpe de reflexión en la Fuerza Armada, sobre todo en la Guardia Nacional, porque es muy importante decir que el resguardo de la frontera siempre fue de la Guardia Nacional, que fue obligada a abandonar la frontera precisamente por los convenios que había con la guerrilla colombiana. Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con el coronel Antonio María Guevara, pero primero quiero hablarte a ti, si tienes una cartera de diseñador por ahí que no utilices, la tienes guardada y realmente no la necesitas, eso se puede convertir en dólares. Puedes entregársela a Maru Consign, ellos les van a poner en el mercado, te la van a pagar en dólares, pero a lo mejor lo que quieres es comprar una cartera de diseñador a muy buen precio. Maru Consign tiene las mejores con el origen certificado. Comunícate con ellos a su página web y a sus redes sociales, que ellos te van a poner en el mercado las carteras o te van a vender unas carteras hermosísimas de diseñador. Comprar una cartera de diseñador es algo así como comprar una prenda de oro, porque con los años se va revalorizando. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos conversando con el coronel Antonio María Guevara.